relajó, se cansó. Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dale una ofrenda de palmas a Dios con gozo, con alegría, con alegría. Vamos a ver si lo puede hacer sonriendo. Vamos a ver si lo puede hacer sonriendo. Yo lo estoy viendo. Vamos a ver si lo hace sonriendo. Mire que está a su lado. Si no está sonriendo, dígale sonría. Aplauda sonriendo. Vamos a ver. 1 minuto de aplauso y 1 minuto de sonrisa. Vamos a ver quién se puede sonreír. Vamos a ver, sonríale al que está a su lado. Vamos, voltéelo a ver sonriéndose. Aleluya, la sonrisa es contagiosa. Vamos a ver, dale una sonrisa al que está a su lado. Aplauda a Dios sonriéndole al que está al lado. Aleluya. Ahora dele la mano y dígale gracias por estar aquí. Dele la mano y dígale es un honor, es un privilegio estar sentado a su lado. Amén. A su nombre. Bueno es el Señor. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a la Escritura, al libro de los Salmos. Quiero compartir esta palabra que compartí en un congreso en San Pedro Sula hace unos meses y fue de mucha bendición, y espero que pueda bendecir su vida hoy también. A su nombre. El libro de los Salmos. Bueno es Dios. El libro de los Salmos, capítulo 23. Casi no se lo saben mucho, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a tocar. Bueno es Dios. Alabado sea Jesús. Salmo capítulo 23. Salmos capítulo 23. Cristo vive. Cristo vive. Bueno es el Señor. Bueno es Dios. Cristo vive. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Salmo 23, capítulo 23, verso 1 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este se lo sabe casi de memoria. Si yo no lo escucho leer es porque enteramente, ¿verdad? Pero dice así: Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande, léalo, aunque ande, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Puede tomar asiento. A su nombre. Diga conmigo: ciertamente, fuerte, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Toque a 2 o 3 y dígale: te andan siguiendo. Dígale: te andan siguiendo. A su nombre. Cuando vaya al baño solita y apague la luz, no sienta que le sigue un espíritu chocarrero. A usted lo sigue el bien y la misericordia. A su nombre. Lo siguen. Tóquele a que está a su lado y pregúntele: ¿qué tiene usted que el bien y la misericordia lo siguen? ¿Qué mira en usted el bien
y la misericordia que tiene que andarlo siguiendo. A su nombre. Todo ese versículo 6 es resultado de los primeros 5 versículos. Si Jehová es su pastor, entonces el bien y la misericordia lo va a seguir. Si no, lo va a andar siguiendo la policía, la suegra, la mujer, menos el bien y la misericordia. Alaba. Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré por largos días. Algunos cristianos mienten con ese verso porque no aguantan ni 3 horas en la iglesia. Va a morar días ahí, hermano. Alaba. No aguanta ni 4 horas en un culto y va a morar largos días. Se fueron los amenes. ¿Vino la iglesia o no vino? Toque al que está a su lado, dígale días versus horas. Ajá. El salmista dijo que él había demandado a Dios tanto que él quería estar largos días. Amén. Hoy los cultos en nuestras iglesias duran 2. Aquí en Rey de Salem duran 3 horas, a veces hasta 4. Amén. Y bendigo a Dios por usted. Pero hay gente que 1:30 en el culto y cuando son las 9 dicen. Pero yo no vine a hablarle de eso. Toque al que está a su lado, dígale, adereza mesa. Quiero hablar un poquito acerca de lo que es el verso 5. Me quiero concentrar en él, pero antes me es necesario ponerlo en contexto. ¿Estamos aquí, hermanos? A su nombre. El Salmo 23 es uno de los salmos favoritos de la iglesia evangélica hoy en día. Dice amén, hermano. Es uno de los primeros versos bíblicos que nos aprendemos en la escuela dominical, hermanos. Los primeros versos bíblicos que nos aprendemos recién convertidos a Cristo es el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sobre todo cuando no hay plata, cuando no hay comida en la mesa, cuando no hay trabajo, vamos al Salmo 23 y de ahí nos agarramos. Por alguna razón ese salmo tiene un impacto en nuestra fe tan grande que cuando lo leemos descansamos en él, ¿verdad que sí? Y decimos, no, hombre, yo tengo un pastor. Y cuando dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nosotros lo creemos, nuestra fe se aumenta y nuestra alma entra en descanso, entra en reposo. Recuerdo un pastor que nos visitó en una ocasión y nos dio un rema muy bonito y dijo, nada es igual a todo. ¿Se acuerdan de eso? El hombre dijo, si la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, si a mí nada me falta es porque lo tengo todo. Entonces nada es igual a todo. ¿Lo entendieron? Nada es igual a todo. Si a usted no le falta nada es porque usted lo tiene todo. Y Pablo lo confirma y dice que en Cristo Jesús está nuestra plenitud. Estamos completos en Él. ¿Alguien alaba a Dios, hermano? Pero en el verso 5, el salmista aquí dice David, hermano, ciertamente, el 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Le hago una pregunta, ¿sabe usted qué son las mesas? Alaba. Dice ahí ese verso, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No vaya a creer usted, hermano, que cuando dice adereza es que hay una mesa y le echan aderezo a lo que sea que esté. La palabra aderezas es preparar mesa. Alaba a Cristo, hermano. Y las mesas, hermano, en el tiempo de los pastores, recuerde que David era pastor de ovejas, ¿verdad que sí? David en su juventud y su adolescencia, el oficio de David era pastorear ovejas. Entonces David entiende perfectamente, hermano, el concepto de lo que es pastorear. Y en el capítulo 23 David habla de Dios como pastor. Estamos aquí, hermano. Y David entiende muy bien cuál es la función de un pastor, porque él fue pastor. Y cuando él se ve su vida espiritual, cuando él ve su ministerio, su ungimiento, entonces escribe el Salmo 23 desde una plataforma de angustia y lo escribe bajo una revelación pastoral. Vamos aquí, hermano.
El Salmo 23 es un salmo pastoral que David, hermano, escribe refiriéndose a Dios como su pastor. Entonces, David entiende lo que es lugares delicados, pastos para descansar. David sabe de qué está hablando cuando habla de aguas de reposo. David está hablando cuando habla de confortar, él entiende eso. Cuando David habla, hermano, de sendas de justicia, él sabe de lo que está hablando. Cuando David habla del valle de sombra de muerte, David sabe de lo que está hablando. David dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando él habla de vara y callado y de aliento, David entiende perfectamente de qué está hablando, porque él era pastor de ovejas. Usted está aquí, hermano, a su nombre. Entonces, cuando llega al capítulo, al verso 5, habla de mesas. Las mesas, hermano, eran lugares altos que los pastores en aquellos tiempos, en los tiempos de David, los pastores tomaban las ovejas en ciertas épocas del año. Hermano Carlos, las agarraban y buscaban los lugares más altos, las llanuras de las montañas, los valles. Habían unos lugares, hermano, en las planicies de las montañas que eran bien parejitos, eran tan parejos que por eso les llamaban mesas, porque parecían mesas, eran bien parejitos. Pero esos lugares altos llamados mesas, que los pastores le llamaban mesas, quedaban muy altos, quedaban arriba en las montañas. Entonces lo que hacían los pastores en tiempo de verano es que agarraban, hermanos, las ovejas, las 300, 400, 500 o la cantidad de ovejas que ellos tuvieran, agarraban su saco pastoril, metían aceite ahí, hermano, agarraban el cayado y la vara, agarraban, hermano, todos los instrumentos pastoriles y se iban con las ovejas, y ese viaje podía tardar hasta 3 a 4 días. ¿Usted está aquí, hermano? Dependiendo del lugar donde estuviera el pastor con su rebaño de ovejas, esa distancia le podría llegar al lugar llamado mesas. ¿Estamos aquí, hermano? David está escribiendo acerca de esto porque él hacía eso. Él buscaba con su rebaño de ovejas que le cuidaba a su papá. Él llevaba las ovejas en algunas ocasiones, como todo pastor, a buscar los pastos en los lugares altos. ¿Por qué? Esos pastos eran ricos en nutrientes, eran muy abundantes, hermano. Por el hecho de estar muy lejos, no todo pastor se atrevía a llevar sus ovejas allí por alguna serie de cosas que pasaban en el camino. ¿Estamos aquí, hermano? Yo quiero que usted me siga para poderle dar la palabra que quiero darle. David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David emprende un viaje con las ovejas, y el pastor emprendía su viaje sabiendo que en el camino podían suceder muchas cosas. Y en ese camino David demanda a Dios, y él dice: yo, como cualquiera de mis ovejas, también soy ovejas del rebaño de Dios. Entonces David dice: si Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. ¿Por qué? Porque él, como pastor, también cuidaba de sus ovejas, y él se encargaba que en el camino desde las planicies bajas hasta los lugares altos, David se encargaba de que a sus ovejas no les faltara nada. A su nombre. Entonces David medita y dice: si Jehová es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Porque si yo, siendo un pastor humano, siendo un pastor natural, carnal, debilitado en muchas cosas, yo me he preocupado para que a mis ovejas no les haga falta nada, cuanto más mi pastor, que es todopoderoso, que todo lo tiene, que todo lo puede. David dice: estoy seguro que a mí nada me va a faltar, que en el camino Dios me va a ayudar, que en el camino Dios me va a tender la mano. A su nombre. A su nombre. Entonces David, hermano, dice: a mí nada me va a faltar. Y David se adentra o profundiza un poco en esto. A su nombre. En esa travesía hacia las mesas, ya le expliqué, las mesas son lugares altos, son planicies. En los lugares altos que costaba llegar ahí, estaban lejos. Entonces David emprendió su viaje y dice: en lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. David emprende, está hablando de un camino hacia una altura.
David está hablando, hermano, de un camino hacia un pastizal como nunca. Las mesas, hermano, la preparación de las mesas era algo tan bonito. Ya se lo voy a explicar más adelante. Y David dice, bueno, en este camino yo sé que Dios va a estar conmigo. David agarraba las ovejas, los pastores agarraban sus ovejas, el aceite, la vara, el cayado, hermano, y emprendían el camino cuidando sus ovejas. En ocasiones 1, 2 o más pastores, en ocasiones solo un pastor, hermano amado, pero emprendían el viaje caminando por horas y hasta días, hasta que encontraban algún lugar, hermano, donde ellos podían encontrar algún tipo de pasto. No el pasto que estaban buscando, no el pasto por el que iban, pero encontraban en ese camino delicados pastos. Dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará que descansar, porque el camino es largo, las ovejas se cansaban. Entonces los pastores se detenían en algunos lugares a darle de comer a las ovejas y encontraban algunos pastizales buenos, bonitos, allí descansaban. ¿Estamos aquí, hermano? Yo quiero que usted se ubique en un cuadro en este texto. Las ovejas lo representan a usted. Dios es el pastor y usted va camino a un lugar alto. Usted va camino a un lugar bueno, a un lugar grande. Dice amén. Usted va camino a un lugar de victoria y usted va camino a un lugar de altura. Bendito sea Dios. Y en el camino usted se puede cansar. En el camino como oveja usted se puede llegar a agotar. Y en ocasiones, cuando Dios nos ve cansado, entonces nos da delicados pastos. El pasto delicado era un pasto, hermano, tierno que comían las ovejas. No era un pasto que sustentaba, no era un pasto que llenaba del todo a la oveja. Eran pastizales tiernos que al comerlos las ovejas, por ser muy tiernos, les duraba un par de horas o tal vez días, hermano, en su organismo. Pero como eran muy delicados, no sustentaban del todo, solo servían para que la oveja recuperara fuerza. Alguien alaba a Dios, a su nombre. A veces Dios nos da palabra de altura a nosotros, pero nosotros nos conformamos con lo delicado. Quedamos a medio camino y decimos, ya llegué donde quería estar. No, usted lo que está probando son pastos delicados, son pastos que enamoran, pastos ricos, pastos deliciosos. Pero el verdadero pasto está en las alturas, allá donde nadie se atreve a llegar, allá donde nadie se atreve a pagar el precio. Allí quiere llevarlo Dios a usted. A su nombre, a su nombre. Llegaba el hambre en el camino, llegaba la sed. Y dice David, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Los pastores descansaban junto a corrientes de agua, riachuelos o ríos, quebradas, hermanos, nacientes de agua que se encontraban en el camino rumbo hacia las mesas. En su mayoría los pastores ya conocían esos caminos, ya ellos sabían dónde descansar, ya ellos sabían dónde darle agua a las ovejas para que no se les murieran en el camino. ¿Está aquí la iglesia? A su nombre. El verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Quiero avanzar porque quiero darle el verso 5 más que todo. Y dice allí el verso 4, aunque ande en valle de ¿qué? De sombra y de muerte. ¿Qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El camino hacia las mesas, hermano, era peligroso. En el camino hacia las mesas, los pastores tenían que cuidar a las ovejas porque habían ciertos trayectos donde abundaban los depredadores. Habían ciertos trayectos antes de llegar a los lugares altos, a las mesas, donde las ovejas, hermano, por naturaleza la oveja hace escándalo. La oveja cuando tiene hambre llora. La oveja cuando tiene sed llora. La oveja cuando está o se siente mal o enferma está haciendo escándalo. Eso le producía un problema a los pastores. ¿Cuál? Que las ovejas llamaban la atención, hermano, de los depredadores.
Está aquí la iglesia, quiero irme metiendo. Cuando la oveja, hermano, en el caminar iba cansada, empezaba a hacer su escándalo normal. En ellas es normal algo como eso. Y empezaban 200, 300, 500 o más ovejas en todo el camino. Entonces empezaban los leones, los lobos y los osos y todo tipo de depredadores, chacales, perros de monte, todo lo que hubiera ahí, empezaban a oír aquel ruido. Entonces se alertaba, pero la oveja no estaba queriendo llamarle la atención al depredador. La oveja estaba queriéndole llamar la atención al pastor, diciéndole: tengo hambre. Alguien alaba a Dios. Yo quiero irme metiendo y decirle a alguien: el hambre que usted tiene le está llamando la atención al Dios del cielo. El hambre que usted tiene está llamándole la atención al pastor de pastores. El hambre que usted tiene le está llamando la atención al que vive. Siga llorando si tiene hambre, siga haciendo escándalo si tiene hambre, alguien está recibiendo esto. Usted siga haciendo lo que es natural en usted y dígale al Padre: tengo hambre, necesito pasto delicado, necesito agua fresca, necesito aliento. Para las ovejas era algo natural. Y David y los pastores sabían que era normal en las ovejas estar a medianoche ahí. El problema era que los acechadores, los depredadores, se acercaban a su nombre. ¿Quién aquí tiene hambre de Dios? ¿Quién aquí tiene hambre de Dios? No le vaya a extrañar que lo acechen los depredadores. Alaba. Cuando usted despierta en hambre, porque usted va rumbo a las alturas. No escuché un amén. Usted va rumbo a las alturas. Usted va de la mano del pastor de pastores, pero en el camino el hambre se va despertando. A medida que usted va caminando con Dios, hay un hambre que en usted se va despertando y el escándalo empieza a escucharse afuera. El escándalo empieza a oírse afuera y los depredadores empiezan a poner oído y el chisme empieza a decir: es que esa mujer es que cree que ahora es la más cristiana de la iglesia. Es que su hambre está despertando los depredadores. Es que los brujos dicen: hay que parar a esa mujer, porque ese grito, ese mugir, ese escándalo que tiene por el hambre que porta nos está estorbando. Y empiezan a llegar los ataques. Si alguien aquí está bajo ataque por el hambre que tiene, la Biblia dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Yo voy a seguir haciendo escándalo por el hambre que tengo, porque aunque me rodeen los depredadores, el que guarda a Israel no se dormirá, no se dormirá, no se dormirá. A su nombre. David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabe usted dónde cazan los leones? En los valles, en la sabana, allí. Y esos valles, aunque eran pequeños para llegar a las mesas, los valles eran pequeños, fáciles de atravesar, pero peligrosísimos. Había de todo tipo de animal que podía, hermano, causarle problemas a los pastores con las ovejas. Pastor Araceli, David está viendo ese cuadro ahí. David está viendo al pastor de pastores, cuidándolo a él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. A su nombre, a su nombre. Era imposible que un pastor callara a una oveja cuando le daba hambre. Por más que usted le diga a un animal de cállese, ellos lo hacen por instinto. ¿Alguien alaba a Dios?
Si nosotros los seres humanos, un niño cuando tiene hambre, hermano, ¿quién lo calla? Recién nacido, lo único que hace es llorar. Y por más que usted lo quiera callar, no lo va a poder callar, a no ser de que le dé alimento. Alguien alaba a Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso es que usted lee en el verso 2 que lo primero que hacían los pastores era alimentar bien a las ovejas en los lugares de delicados pastos. Hermana Araceli, les daban suficiente agua. Hacían, Pastor Carlos, que comieran suficiente antes de entrar al valle. Porque una oveja que entrara al valle con hambre era un problema. Por eso, hermano, cuando usted le dé hambre de Dios, sacie su hambre. Alguien alaba a Dios. Por eso es que usted dice: wow, ¿qué pasaría? Dios me llamó a 3 días de ayuno para bendecirme, pensé yo, y más bien lo que se me vino fue un problema. Es que Dios le mandó a comer primero antes de entrar al valle de la sombra de muerte. Por eso es que cuando usted sienta deseo de orar, ore. Cuando sienta deseo de ayunar, ayune. Cuando sienta deseo de leer la Biblia, lea la Biblia. Es Dios, es el pastor de pastores, alimentándolo primero antes de entrar al valle de sombra de muerte, para que el hambre no le sea un problema, para que el escándalo no atraiga a los depredadores. Alguien aquí puede decir: yo me voy a alimentar bien, para que cuando entre al valle de la prueba, al valle de la dificultad, al valle del problema, el pastor de pastores me guarde, me cubra y me proteja. Por eso es que hay gente que no entiende a la gente de oración y dice: hermano, ¿cómo hace usted para estar en medio del proceso con tanta tranquilidad? Es que él, antes de entrar al valle de sombra de muerte, comió primero allá en los delicados pastos. Por eso es que hay gente que en medio del proceso el diablo no los tumba, hermano. Porque cuando Dios le dijo ayuna, ayunó. Porque cuando Dios le dijo lee Biblia, leyó Biblia. Porque cuando tuvo que congregarse, se congregó. Porque cuando tuvo que ayunar, ayunó. Porque cuando tuvo que estar en el discipulado, estuvo. Porque cuando tuvo que estar en el ayuno congregacional, estuvo. Porque cuando tuvo que estar en la vigilia, estuvo. Porque cuando tuvo que ir a la campaña, fue. Porque cuando tuvo que estar en el grupo de crecimiento, estuvo. Antes de que llegara el valle de sombra de muerte, esa oveja se alimentó. Y cuando llegó la prueba, y cuando llegó el problema, y cuando llegó la dificultad, él ya no hizo escándalo, porque no tenía hambre, no tenía sed, y estaba confiado que el pastor de pastores estaba con él, estaba con ella. David dice: no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. A su nombre. Qué bueno es Dios. Ay, Dios mío. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No era fácil para los pastores pasar las ovejas por el valle de sombra de muerte. Y David se acuerda de lo que él hacía por las ovejas. Y cuando él está en ese valle, entonces David, hermano, dice: mi pastor me va a cuidar también. Alguien alaba a Dios. A su nombre. A su nombre. 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis ¿qué? Angustiadores. Hermano, cuando atravesaban el valle de sombra de muerte y ya no había peligro, o por lo menos los depredadores se habían ido, el pastor dejaba las ovejas ahí abajo. Hermano Carlos, dejaba las ovejas ahí abajo con los asistentes o el pastor, los demás pastores. Y uno de los pastores se iba, subía arriba al lugar que se le llama o se le conocía como las mesas. Lugares, hermano, tan parejitos, con unos pastizales tan bonitos que parecían mesas. Por eso le llaman mesa.
Entonces había algo, y quiero entrar en materia con esto. Había algo, hermano. El pastor se iba a reconocer las mesas. Amén. El pastor dejaba las ovejas alimentadas, las dejaba bien hidratadas, cuidadas con los demás pastores que él tenía como ayudantes, hermano, los mismos dueños de las ovejas, y se iba para arriba a reconocer la mesa. Él subía y andaba caminando por todo el lugar donde él iba a tener a las ovejas pastando, comiendo. Él reconocía las mesas. Por eso David usa la palabra aderezas mesa. Otra versión dice preparas mesa. Entonces el pastor subía y empezaba a hacer un reconocimiento del lugar donde iba a llevar las ovejas. Cuando el pastor regresaba a donde estaban las ovejas, es porque ya él tenía preparado todo allá arriba. Alguien alaba a Dios. Es cuando el pastor llegaba abajo y le decía a los demás pastores: preparen las ovejas, preparen a todo el rebaño, porque ya la mesa está lista, está preparada. Eso es como cuando un profeta, un hombre de Dios, lo llama a usted y le dice: así te dice el Señor, te quiero bendecir, te llevo, te voy a dar, te voy a bendecir. Dios le está diciendo: ya la mesa está preparada, ya la mesa está supervisada, ya la mesa está lista para que pueda subir a su nombre. Entonces el pastor se iba y empezaba a hacer el reconocimiento de esas mesas. Y ese reconocimiento hacían varias cosas. Número uno, una de las primeras cosas que hacían los pastores en el reconocimiento de las mesas era ahuyentar a los depredadores. ¿Usted está aquí? Esos lugares, hermano, estaban por lo general atestados de depredadores. Animales, hermano, aleluya, carnívoros. Entre ellos podían haber leones, osos, lobos, cualquier tipo de animal que una presa podía convertirse, una oveja, podía convertirse en una presa. Entonces cuando el pastor dejaba las ovejas abajo y subía arriba a supervisar, a preparar, a reconocer la mesa, una de las cosas que hacía primero era ahuyentar a los depredadores. Él se andaba por todo el lugar, hermano, y si encontraba un oso lo correteaba, si encontraba un león lo sacaba, si encontraba lobos los ahuyentaba. Él ahuyentaba a todos los depredadores. Usted está aquí. Y le quiero hablar de uno de ellos unos minutos. Vaya ahí más adelante al libro de los Salmos, capítulo 27. A su nombre. El verso 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí. Mire, en presencia de quienes, de mis angustiadores. El Salmo 27, 1 al 6 describe a los angustiadores. ¿Usted está aquí, iglesia? Aleluya, ya lo tiene. 27, 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El 2: cuando se juntaron contra mí, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los malignos. ¿Y quiénes? Mis angustiadores y mis enemigos. ¿Para qué? Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, ¿qué dice?, acampe contra mí, ¿qué pasa? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Y qué dice? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él, ¿qué dice?, me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Si usted le prestó atención a ese salmo, que es paralelo al Salmo 23, Pablo habla de tres identidades que acosan la vida de una oveja. Habla de los malignos, habla de los angustiadores y habla de los enemigos. Cuando el pastor sube a la mesa a preparar la mesa, él va a ahuyentar a los enemigos, a los malignos y a los angustiadores. ¿Por qué? Estos tienen una meta, lo dice aquí la escritura. Dice que estos se juntan para comer mis carnes. A su nombre. David habla mucho de estas cosas porque él fue pastor de ovejas y él sabe lo que hacían los enemigos, los depredadores de las ovejas. Pero yo quiero hablarle un poquito de los angustiadores. Cada vez que usted encuentra a los angustiadores, los espíritus angustiadores, siempre va a encontrar que se habla a título personal. Siempre los salmistas hablan de mis angustiadores. No dicen los angustiadores. Siempre usted va a encontrar mis angustiadores. ¿Por qué, pastor? Le explico un poquito. Los espíritus angustiadores son espíritus asignados a usted. ¿Sí? Son espíritus asignados de parte de Dios a cada uno de nosotros para cuando nos desviamos, aparecen los angustiadores. No me va a dar tiempo para ampliar esto, tal vez lo amplío más adelante. Pero los espíritus angustiadores son espíritus que están asignados a usted para que cuando usted se desvíe un poquito, o cuando usted abre un portal, cuando usted abre un derecho legal a Satanás, los espíritus angustiadores suyos, los que están asignados a usted, los que Dios le puso a usted, lo van a angustiar. Ajá. Por eso dice el salmista, mis angustiadores. Aquí la iglesia. El verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Alabamos a Dios, hermano. El Salmo 27:2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. Es por eso que usted, hermano, ve en proceso a alguien, pastor Araceli, y usted le dice a esa persona, y por eso está angustiada usted. No, hombre, yo le contara lo que yo he pasado. Es que los espíritus que a usted le angustian no son los mismos que angustian a los demás. Por eso usted no debe criticar el proceso de nadie, porque sus espíritus angustiadores son diferentes a los míos. A mí me puede angustiar un espíritu financiero y a usted puede estar hasta aquí de deudas y usted no siente angustia. Alaba. Hay gente, hermano, que con una gripe está angustiadísimo. Y hay gente con cáncer que anda en las playas modelando en traje de baño. Porque el espíritu asignado para angustiarle no es el cáncer. Alaba. ¿A quién le está interesando esto de los espíritus angustiados? Lo vamos a ampliar. Pero quiero darle la base. Hay espíritus que están asignados a usted, que lo angustian, y esos espíritus solamente se alejan cuando usted se mete bajo la cobertura pastoral. Uy. Es por eso que la gente que no se somete a su pastor vive angustiado todo el tiempo. No, lo voy a volver a decir porque es Biblia. El salmista dice: Jehová es mi pastor. Y cuando él reconoce a Dios como su pastor, él dice: mis angustiadores nada van a poder hacer. A su nombre. Pastor, pruébemelo. Muchos de ustedes me han hablado, me llaman: pastor, ore por mí porque me siento mal, me pasa esto, aquello y lo otro. Y por alguna razón que hasta ahora usted va a reconocer, cuando usted escucha mi voz, cuando yo le digo: tranquila sierva, vamos a orar, no se preocupe, y después de haber hablado con su pastor, con su pastora, su alma le hace:
Porque la cobertura pastoral es la única defensa contra los espíritus angustiadores. No, yo lo voy a volver a decir para que no se le olvide. La cobertura, el manto pastoral, su paternidad de la casa es la única cobertura funcional contra los espíritus angustiadores. Por eso es que por alguna razón, cuando usted no haya que hacer, lo primero que se le viene a la cabeza: voy a llamar al pastor. Voy a llamar al pastor. ¿Por qué no llama a su mamá? ¿Por qué no llama a su papá? Porque su espíritu le está diciendo: lo que te angustia lo puede apagar la cobertura que tienes. Usted puede llamar a mami y a papi, pero la angustia va a seguir ahí. Pero cuando ya escucha la voz de su pastor que le dice: tranquila, sierva, todo va a estar bien. Usted dice: amén, pastor, yo lo sé. Ore por mí, pastor. Pastora, lléveme en sus oraciones. Pastor, ayúdeme a orar por esta petición. Y por alguna razón usted siente que algo pasó. Vamos a ampliar esto de los espíritus angustiadores. Yo miro que les está interesando. Entonces, volviendo al tema, vamos a dejar los espíritus angustiadores ahí. Volviendo al tema, el pastor se iba, subía a la mesa, y cuando encontraba angustiadores, hermanos, depredadores, él los ahuyentaba. Siempre se quedaban ahí, merodeaban. Pero el pastor, hermano, cercaba en ocasiones toda la mesa para que los depredadores no se acercaran. Por eso es que el salmista dice que cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Alaba a Dios, a su nombre, a su nombre. 3 o 4 enemigos que tenían, estoy terminando, que tenían las ovejas en los lugares altos. Número 1, los enemigos, los angustiadores, ¿verdad? 2, hermano, había un problema arriba, y es que en esos lugares estaban atestados de serpientes. ¿Estamos aquí? En esos lugares había una serpiente, un tipo de serpiente que se enterraba en la tierra. Había un tipo de serpiente que se enterraba en la tierra, hermano. ¿Estamos aquí, hermano? Se enterraba, hacía hoyo en la tierra y ahí se metía. El pastizal que crecía más o menos, hermano, le daba sombra a la serpiente, y ella se metía abajo, hacía hoyos, hacían grandes huecos abajo de la tierra. Y el problema era que cuando el pastor no reconocía la tierra y llegaba a meter las ovejas ahí, ¿qué cree que pasaba? Las ovejas obviamente eran mordidas por la serpiente. ¿Vamos aquí? Pero esa serpiente no les mordía, hermano, los coditos o las patitas a las ovejas. La oveja, cuando andaba comiendo, obviamente asomaba, hermano, su nariz a comer el pasto. Y cuando asomaba la nariz en uno de esos huecos, en uno de esos hoyos donde estaba la serpiente asomaba la cabeza, hermano, y le mordía la nariz a las ovejas. ¿Estamos aquí? La serpiente no era venenosa, la oveja no se moría. Dolía, pero no se moría. El problema era que con esa picadura, la serpiente, hermano, le dejaba a la oveja el veneno, que no era letal para la oveja, pero le quedaba ahí y le producía infecciones. La oveja quedaba y andaba secretando, hermano, allí mucosa que le humedecía la nariz. Y había otro enemigo que era atraído por esa picadura, que se infectaba, y eran moscas. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando la oveja era mordida por una serpiente que estaba abajo en la tierra, hermano, la serpiente le mordía la naricita a las ovejas. Y cuando la oveja quedaba ahí ensangrentada de esa picadura por la humedad de la nariz, se le infectaba la mordida y le agarraba infección. Entonces llegaban las moscas. Y la mosca se paraba allí y le ponía las larvas de la mosca, hermano, y se le crecían a las ovejas unos gusanos que las ovejas, en vez de expulsarlos, esos gusanos le agarraban para adentro y se le metían a la cabeza, al cerebro.
Entonces las ovejas se les conocía cuando eran picadas por una serpiente de esa y se habían infectado, porque la oveja siempre andaba y en eso todo el día. Entonces el pastor sabía que esa oveja había sido mordida, y cuando el caso se agravaba, el gusano, la larva, se le metía en la cabeza, y entonces el dolor que le producía en el cerebro hacía que la oveja se fuera a golpear con otra oveja. Era tanto el dolor que agarraban y ¡pam!, le pegaban. A su nombre. Le dolía tanto la picadura de la serpiente que la oveja buscaba en qué irse a golpear para aliviar el dolor. A su nombre. A ver si alguien lo agarra. La oveja, hermano, tenía un gusano en la cabeza que la ponía medio atarantada. Entonces, queriendo aliviar su atarantamiento, iba y se golpeaba contra la tierra, se golpeaba contra otra oveja y dejaba de comer. ¿Usted está aquí? La voz del pastor, lejos de aliviarle el dolor, cuando el pastor la llamaba, el dolor de cabeza en la oveja era tan fuerte que no le permitía oír la voz del pastor. Y aunque todas las demás ovejas que escuchaban bien la voz del pastor iban hacia el pastor, la oveja enferma agarraba para otro lado, se desorbitaba. Ay, Dios mío. Si no me lo entiende, se lo va a tener que explicar. Cuando un cristiano en la iglesia es mordido por la serpiente, empieza a golpear a otro. Ya le va cayendo. El dolor que siente por la mordida que le dio la oveja, va a buscar el alivio golpeando a otro. Y dice: no es que yo la verdad se la digo a cualquiera. Estamos aquí, hermano. Hoy como que no está muy profético el domingo, ¿verdad? Pero esto es palabra también. Las ovejas se golpeaban, hermano. Entonces, dice la Biblia aquí, no me voy a meter ahí dice la Biblia en el Salmo 27, el verso 2, léalo conmigo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando el pastor reconocía la mesa y descubría que sí habían serpientes en la mesa, ¿sabe qué hacían los pastores? Agarraban una estaca o una espada o un cuchillo o cualquier herramienta y sacaban las serpientes. Hermano Carlos, hacían un hoyo hasta que hallaban la serpiente. Como no era venenosa, la agarraban, la mataban y la sacaban. Pero a veces para sacar la serpiente había que hacer hoyos grandes, y quedaban las mesas de los pastizales, hermana, quedaban llenas de hoyos. Hoyos por todos lados. La oveja no tenía problema con los hoyos, porque la oveja es lenta. La oveja llega a un lado, come, se mueve despacio, come, mira los hoyos sin problema. Pero siempre quedaba uno que otro hoyo que el pastor no lograba sacar y encontrar la serpiente. Entonces esa serpiente salía y era la que mordía a las ovejas. Ya le expliqué esa parte. Ahora, ese montón de hoyos quedaban allí. Los lobos, los osos, los leones y los depredadores seguían alrededor. A veces el pastor se descuidaba, se dormía, estaba comiendo y salía un león, salía un oso corriendo, y de repente, hermano, aquel oso, aquel león, dice aquí la escritura, ellos tropezaron y cayeron. ¿Dónde cree usted que se tropezaron? Alaba. ¿Dónde cree usted que se tropezaban los osos, los leones? Cuando ellos miraban la oveja y le hacían atrás de la oveja, lo que ellos no sabían es que el pastor ya tenía lleno de hoyos todo el pastizal. Y cuando el oso llegaba y caía una pata en el hoyo, ¡prá!, se quebraba. ¿Usted está aquí? Cuando el león decía correr atrás de la oveja y iba corriendo, habían hoyos ahí de las serpientes que el pastor había sacado, y metía la pata el león y ¡prá!, se quebraba. Y si no se quebraba, hermano Juan, y caía por ahí.
Dice el salmista, ellos tropezaron y cayeron. Dígale que está a su lado, el hoyo por el que estás pasando será tu mejor defensa en el ministerio. No, y usted no vino. Que a usted le gusta que se lo diga así. El hoyo por donde usted está pasando es la mejor defensa en su vida espiritual. No le tenga miedo al hoyo financiero, al hoyo en su familia, a los huecos que el diablo cree que lo van a matar, porque ahí se va a tropezar. La Biblia dice, en el hoyo que cavaron, en el hoyo que cavaron, en el hoyo que cavaron, en él mismo se irán. Es que ya lo tengo como amañado, yo creo, ¿verdad? Tengo que darle el rema gritado para que lo reciba. A su nombre. Entonces, eso era preparar la mesa. Y dice la Biblia que el pastor preparaba la mesa delante de sus angustiadores. O sea, mientras el pastor andaba abriendo hoyos, ahí estaba el oso, ahí estaba el león, ahí estaba el lobo. Pero no había miedo en las ovejas. Alaba a Dios, a su nombre. Entonces, cuando la oveja era mordida por una serpiente y los huevecillos de la mosca que se paraba en la infección, el pastor tenía una defensa. El pastor preparaba la mesa y luego bajaba y le decía a los pastores y a la oveja: ok, preparemos las ovejas que vamos para arriba. El pastor descendía de arriba, preparaba todo y venía a preparar las ovejas abajo. Y entre esa preparación, dice el Salmo, vuelva al Salmo 23: unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe qué hacía el pastor? Dice, bueno, ya limpié, ya saqué toda serpiente que encontré, pero más de alguna pudo haber quedado por ahí, no me voy a arriesgar. ¿Cuántas ovejas quieren ir arriba? Y todas las ovejas contestaban, amén. Entonces las llamaba, ¿usted quiere ir arriba? Amén. Entonces venía, agarraba, hermano, el aceite y una por una las ovejas le ungía la cabeza. La única forma de llegar arriba es que usted tenga aceite en la cabeza. Si no, no le van a dar altura. La mesa se prepara para la gente que busca la unción del Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene aceite en la cabeza, no hay mesa. No hay mesa. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque el pastor no iba a ir a arriesgar las ovejas ahí arriba. Abajo las ungía. Hay gente que quiere unción arriba. No, hijo, o usted lo ungen abajo para que llegue arriba. La única forma de hacer que cuando la serpiente mordiera la nariz de la oveja no se infectara era echándole aceite primero. Si la oveja, hermano Carlos, no llevaba aceite, entonces se le infectaba la mordida de la serpiente. La mosca le ponía los huevecillos, se le metía el gusano en la cabeza y quedaba toda atarantada. Si usted no quiere terminar atarantado, busque la unción de Dios. Busque la unción de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre, a su nombre. Por eso es que hay un montón de atarantados ahí en las alturas, hermano, que subieron arriba sin aceite en la cabeza. Y cuando la fama llegó, se atarantaron. Cuando ya había muchos likes en Facebook, ya se agrandaron. Cuando ya había muchos seguidores en TikTok,
TikTok y ya cuando llegó 1 millón de seguidores y suscriptores ahí en YouTube, hermano, entonces se le metió el gusano a la cabeza y empezó a atarantarse. La Biblia dice: unge mi cabeza con aceite. Es para evitar que la mosca y la serpiente no te dañen el ego, no te vuelvas orgulloso, altanero, soberbio, para que la gloria siempre sea de Dios. A su nombre. Hermano, la única manera de evitar que la mosca y la serpiente dañaran a la oveja era ungiéndola antes de llevarla arriba. Entonces por eso el salmista dice en el verso 5, capítulo 23: aderezas, preparas mesa delante de mí. Otra versión dice: te adelantas a prepararme mesa. Esta versión, Reina Valera, dice: delante de mí. Pero casi todas las demás versiones dicen: te adelantas a prepararme mesa. Y dice: unge mi cabeza con aceite. Alaba a Cristo, hermano. A su nombre. A su nombre. Entonces le echaban aceite en la cabeza, hermano, a la serpiente, y ese aceite se resbalaba por toda su nariz y se le quedaba el aceite en la nariz, aunque estaba humedecido, pero el aceite protegía a la oveja de las infecciones. ¿Usted está aquí, iglesia? A su nombre, a su nombre. De manera, hermano, que queda bien claro que no hay altura sin ungimiento. El salmista dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice: unges mi cabeza con aceite. A su nombre. El aceite, ya no me da el tiempo, pero el aceite, hermano, era un símbolo de honor. Ungirle la cabeza a alguien era para delegarle autoridad, para ungirlo como rey, como profeta, como sacerdote. Pero también lo acostumbraban en el Medio Oriente para darle una clase distinguida a una persona. A su nombre. A su nombre. David dice: cuando Dios ungió mi cabeza, la mosca no apareció, y aunque aparecía la mosca, no me infectaba. Aunque la serpiente me mordiera, no me afectaba. Me dolía, pero no me mataba. A su nombre. Yo sé que el Rey de Salem va para grandes cosas. A mí Dios me ha dicho que el Rey de Salem tiene mesa preparada en las alturas, que está esperando ovejas que se dejen ungir, que se dejen llenar la cabeza de aceite. Habrán 2 o 3 aquí que digan: yo estoy listo, yo estoy listo, yo estoy listo. Termino con esto. Bueno, ya voy terminando como 4 veces, va. Pero hoy sí termino con esto. Solo había una forma de ungir correctamente una oveja. Pregúnteme cuál. La oveja, el pastor no la ungía con la cabeza para arriba. Obviamente le agarraba el cuellito a la oveja y le agachaba la cabeza. Y desde su coronilla hacia abajo le echaba el aceite. Si habían ovejas rebeldes que no les gustaba el aceite, porque el aceite es incómodo. ¿Quién aquí ha tragado aceite? Eso es feo, hermano. Si no, pues alguna vez lo purgaron con Laxol, más o menos así, ¿sabes? Hermano, y cuando la ovejita esa empezaba a brincotear y movía la cabeza, desperdiciaba el aceite. Pero el pastor andaba algo que dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces la oveja empezaba, hermana Melida. Entonces ya la ovejita alaba. Entonces la única manera de que la oveja fuera ungida era... La única manera para que usted llegue arriba es: agache la cabeza, humíllese, obedezca, sujétese. Si no, no hay unción. No hay unción. No
no hay unción. Y si no hay unción en la cabeza, olvídese que hay mesa. No hay altura, no hay grandeza, no hay poder, no hay autoridad, no hay bendición, no hay pasto. A su nombre. Así que, hermano, agache la cabeza. Que no me gusta esta vaina, agache la cabeza. Es que yo estoy cansado, sí, pero hay que subir. Agache la cabeza. La ovejita ahí, hermano, no quiero. El pastor, déjese, porque no arriba lo van a matar. Alaba. ¿Y usted cómo sabe? Es que vengo de allá. Aló. Es que usted no me quiere dejar crecer. No, es que yo ya estuve donde usted quiere ir y ya conozco. Lo van a matar si no hace lo que yo le digo. Se le va a meter un gusano que va a terminar atarantado. Y atarantado no sirve. ¿Sabe dónde terminaban las ovejas atarantadas? En la parrilla de asado. El pastor terminaba tomando una decisión con la oveja que ya no podía, la mataba allá arriba. El pastor decía: yo no puedo bajar a buscar comida abajo porque dejo la oveja sola, me la comen los animales. Entonces buscaba la atarantada y ¡pau! Se comía la carne, guardaba la lana y la atarantada pasó a ser historia. ¿Por qué? No se dejó ungir abajo. No quiso agachar la cabeza. Pónganse de pie los que quieran agachar la cabeza. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Yo creo, escúcheme, yo creo que el Rey de Salem tiene mesa preparada. Hermana Marta, Rey de Salem tiene mesa preparada en las alturas. ¿Quién quiere subir conmigo? Yo pregunté: ¿quién quiere subir conmigo? ¿Quién está dispuesto a agachar la cabeza? Ah, qué bueno. Levante su mano y agache la cabeza. Y cierre sus ojos. Padre, yo bendigo estas ovejas que esta noche, Señor, han recibido una palabra de enseñanza. Una palabra que pueda cambiar su vida para siempre. Una palabra que transformará sus vidas de manera, Dios mío, permanente. Declaro, profetizo de manera pastoral. Aleluya, que la gloria del Dios Todopoderoso vendrá por su cabeza. Levante su mano. La palabra declara y dice: aleluya, que la bendición de Jehová viene a la cabeza y luego desciende, luego desciende, luego desciende, luego desciende. Ah, Dios te va a poner aceite en tu nariz. Dios te va a poner aceite en tu cabeza. ¿Hay alguna oveja que quiera altura esta noche? Levante su mano. ¿Hay alguna oveja que quiera las alturas esta noche? Levante sus dos manos y dígale a Dios: he pasado por valles de sombra de muerte. Dígale a Dios: he pasado por valles de peligro. He pasado cerca de mis angustiadores. He pasado cerca de mis enemigos. Ni uno me ha tocado. Nadie me ha podido tocar. Entonces dígale a Dios: yo estoy seguro, estoy segura que las alturas están diseñadas para mí. Dígale a Dios: yo quiero aceite en mi cabeza porque no quiero perder las alturas por no tener aceite en mi cabeza. Y la Biblia dice que cuando el aceite llega a la cabeza, entonces la copa empieza a rebosar. Sin aceite en la cabeza no hay copa rebosando. Levante su mano. Padre, gracias. Yo bendigo todo este pueblo, Señor. Que la palabra que esta noche han recibido sea una palabra que cambie sus vidas. Levanten la mano los evangelistas. Levanten la mano los pastores. Ay, no, que quiere altura. Levanten la mano los profetas. Levanten la mano los apóstoles a las naciones. Levanten la mano los maestros de la palabra. Para usted esta palabra, dice el Señor, dice el Eterno,
Yo quiero ungirte tu cabeza antes de que subas a las alturas. Yo quiero ungirte tu cabeza, dice el Eterno, antes de que pruebes los pastos de las alturas. Yo quiero ungirte tu cabeza antes de que la mosca llegue. Yo quiero ungirte tu cabeza, te dice Dios, antes que la serpiente te muerda. Yo quiero ungirte tu cabeza antes de que los merodeadores y los depredadores acechen el rebaño donde tú estás. Vamos, habla con Dios ahí unos 5 minutos y dile al Eterno: yo quiero subir. Dile al Eterno: yo quiero subir. Los empresarios, la gente de negocio, levante su mano y dígale: unge mi cabeza que yo quiero crecer financieramente. Dígale: yo quiero crecer empresarialmente. Líderes, levante su mano y dígale al Señor: unge mi cabeza porque yo quiero crecer en mi liderazgo. Hay un gusano que es peligroso, que está buscando dañarte, está buscando hacerte perder el juicio. Está buscando que dejes de oír la voz de tu pastor. Pero aquí llegó esta palabra a decirte: déjate ungir. Soprauso. Una de las cosas que provocaba el aceite, hermano, en las ovejas, era que ese aceite neutralizaba la aroma de la oveja, de manera que los depredadores no sentían olor a oveja, sentían aroma a unción, aroma a aceite, aroma a presencia. ¿Dónde están las ovejas que ya no quieren oler a oveja? Quieren oler a presencia, quieren oler a la unción del cielo. Aleluya. Dile al Señor: dame tu unción. Yo quiero aroma a unción. Aleluya. Abra sus ojos y míreme. Cuando el pastor derramaba el aceite sobre la oveja, la aroma del aceite neutralizaba las aromas de las ovejas, neutralizaba los orines de las ovejas, de modo que ni el oso ni el león podían, hermano, identificar dónde estaban las ovejas, a no ser de que las miraran. Los animales sentían aroma a aceite. Hay demonios que persiguen su vida. Hay espíritus angustiadores que persiguen su vida. Y si usted no tiene aceite en su cabeza, lo van a percibir. Lo van a percibir. Usted ha visto, y perdone el ejemplo que le voy a poner, los demonios son como los perros. Un perro macho llega a un lugar, huele ahí, levanta la patita, hermano, y orina el lugar. Él se va. Luego llegó otro perro por ahí, olfateando, y de repente se queda oliendo. Sintió un aroma de otro perro ahí. ¿Sabe qué hace ese perro? Hace lo mismo. Va al lugar donde el otro perro se orinó antes, levanta la pata y él también se orina ahí. Se va ese perro y luego viene otro perro, y cuando siente el aroma ahí mismo, hermana Nila, el perro hace lo mismo. Lo mismo que hicieron los otros dos. El perro levanta la pata y se vuelve a orinar ahí mismo. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que así mismo son los demonios. Así mismo son los demonios. Cuando usted estuvo en un pecado, llámese como se llame,
siempre va a regresar un demonio. Jesús lo dijo, el demonio sale, se va, pero luego regresa. Los demonios olfatean. Una muchacha cuando cae en fornicación, ese demonio la marcó, la orinó, y luego viene otro demonio y la olfatea, y entonces se le mete otro demonio. Además de la fornicación, ya la muchacha está queriendo vivir con hombres casados. Además de eso, ya le empieza a gustar la droga, el alcohol. Además de eso, ya le empieza a gustar la fiesta, la parranda, y se va perdiendo. El aceite de la unción evita que los demonios sientan el aroma a su vida pasada. Es necesario que usted busque de Dios. Dele una ofrenda de palmas a Dios.